Hola, bienvenidos a Pare Oreja. Este es tu podcast sobre podcast. Bueno, Dani, hoy nos encontramos aquí para hablar de un podcast bastante interesante, ¿verdad? Así es, este se llama El Calabozo del Androide y es un podcast que se sube en Vice. Me parece genial porque mira que no he escuchado un podcast similar que trate acerca sobre series, películas, animadas o inanimadas, no lo sabemos, pero me parece bastante interesante. Y el podcast que escogimos para analizar fue el que hicieron recientemente sobre Rick y Morty. Exactamente, me parece también muy chévere porque de hecho yo he visto muchos canales en YouTube sobre el análisis de caricaturas como Star versus las fuerzas del mal, Steven Universe y todas esas teorías que uno saca sobre ciertos episodios de caricaturas, pero jamás había escuchado un podcast así que hablara de caricaturas, entonces me parece muy interesante este enfoque que le está dando este equipo. Bueno, tenemos que hablar como del equipo, quienes lo conforman. Básicamente tenemos a la conductora, es una chica, no conocemos el nombre, prefieren como no decirlo, lo omiten, y dos muchachos. Entonces es bastante charlado, ¿no te parece? Bastante charlado. Me parece que el público al que va dirigido es un público muy amplio, porque además las caricaturas para nadie es un secreto que son de gusto de cualquiera, no necesariamente tenemos que decir a los niños, ni a los jóvenes, ni a los adultos, porque a gente de muchas edades les gustan las caricaturas. Entonces este podcast va dirigido a realmente un gran número de personas, especialmente los que les gustan las caricaturas, las series, películas, etcétera. Bueno, y ya hablando más un poco de cómo hablan, cómo se expresan, yo creo que es un tono bastante informal. Creo que es muy acorde a lo que es Vice y es bastante informal. Realmente sí, de hecho tú escuchas frases como hijo de puta o cosas por el estilo como marica, cosas que tú no escucharías realmente en radio. Claro, entonces es un lenguaje, yo creo que es bastante amplio, como tú dices, si bien son frases típicas que utilizaría un joven, por decirlo así, pero la verdad es un lenguaje bastante amplio. Claro que sí, de hecho tú te sientes, en un momento te sientes como si estuvieras con amigos, es como, claro, yo diría lo mismo. Literal. Bueno, entonces hablemos como de su duración, porque pues para nadie es un secreto que si un podcast es malo, más de 20 minutos no te vas a aguantar. Esa es la verdad, de hecho incluso los podcasts que son como de radio ambulante, que son como de historia, de temas así súper guau, si no tienen los recursos adecuados pues llegan a aburrir. Entonces un podcast de caricaturas que no tenga los recursos adecuados o que no sepa las personas ilustrarte de lo que están hablando, pues 20 minutos es un tiempo bastante largo. Entonces pues yo creo que en este caso tenemos un tiempo bastante bien, acorde, 20 minutos. Y creo que lo que tú dices de los recursos, creo que lo utilizan bastante bien, aunque pues tenemos algunas sugerencias en cuanto a los recursos que utilizan. Utilizan pues la música, muchos datos curiosos, como tú dices, como teorías conspirativas acerca de estas caricaturas, porque tienen un montón. En internet se encuentran un montón, entonces utilizan mucho esas características. Exactamente, y de hecho utilizan la música que ponen en las caricaturas, como de dónde salió, quién las creó, muchísimos datos que tú no te imaginas que de ahí salieron para esa caricatura. Digamos, dicen quién dobló las voces, en qué otras series ha aparecido, cosas que tú de verdad no sabías y que te ayudan a comprender un poco de dónde salen todos esos temas de caricaturas. Me parece que esos son unos buenos recursos. Y bueno, ya hablando como que mejoraríamos, Dani, creo que las dos llegamos a un consenso de la música. Sí, definitivamente creo que si utilizaran una música un poco más variada y un poco más alegre o no sé, enérgica, generarían como un poco más de dinamismo entre el que escucha y el que está pues en el podcast. Y también, digamos, dividir las secciones, ¿no te parece? Digamos una sección de, no sé, datos curiosos, de, no sé, hoy vamos a hablar de este personaje o cosas así por el estilo, para hacerlo como tú dices, más dinámico. Exactamente, porque como decimos, 20 minutos es un tiempo largo y si bien el tema de la charla está muy chévere, dividirlo en secciones lo que hace es que el oyente pues entre en más dinamismo con lo que se está hablando y pueda separar los temas y puede que a uno le interese más que a otro, puede que a algunos les interese más quién los creó, a otros las teorías conspirativas, etcétera, etcétera. Y también hablábamos del tema del manejo de las redes sociales y de los comentarios que puedan hacerle los oyentes. También para que fuera un poco más dinámico con su audiencia, ¿no? Claro. Que no se quedaran solamente los tres, sino que lo hicieran como abiertamente también. Claro, porque como hablamos de un podcast que es algo pregrabado, que no está al aire como un programa de radio habitual, pues ellos podrían publicar en sus redes sociales como vamos a hablar de esta serie, déjennos en los comentarios de qué les gustaría que habláramos, qué comentarios tienen y sería muy chévere que los leyeran al aire porque uno se sentiría incluido, ¿no? Ese tipo de cosas ayudan al dinamismo con el oyente y hacen que sea un poco menos aburrido o plano.
Bueno, y ya para marcar las diferencias que tienen con radio, me parece que el lenguaje es una de ellas. Fundamental. También del tiempo, el tiempo que manejan. Un programa de radio usualmente dura 1 hora. 1 hora entera, Un es podcast, verdad. 20 minutos. 20 minutos y que tú, digamos, tienes un hueco en clase, entre clases, o estás yendo a correr o lo que sea, y en 20 minuticos ya escuchaste un tema que te pareció chévere, que te pareció fresco, que es de tus caricaturas favoritas. Me parece muy, muy chévere, y el tema era algo que El también tema. resaltábamos. O sea, es muy difícil encontrar un programa que hable sobre las teorías conspirativas de las caricaturas. O sea, yo soy de las que en YouTube busca 30 curiosidades sobre Hannah Montana o cosas por el estilo. Entonces, encontrar un podcast que hable sobre eso, pues es algo bien difícil. Bueno, Dani, fue un gusto haber hablado contigo de Ricky Morty. Sí, bueno, lo que hablamos del podcast de Ricky Morty. Claro que sí. No olviden seguir visitándonos en nuestras redes sociales y seguir conectados con Pare la Pare Oreja.